Hola, buen día. Les saluda el licenciado Francisco Ba. El día de hoy les voy a hablar de la correcta interpretación de la norma jurídica, de la jurisprudencia. Etimología. La palabra jurisprudencia proviene del latín juris prudentia, compuesta por los vocablos juris, que significa derecho, y prudentia, que quiere decir conocimiento, ciencia. Etimológicamente, jurisprudencia es la ciencia del derecho. Concepto. La jurisprudencia es la interpretación de las leyes y reglamentos, tanto federales como locales, así como de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, de observancia obligatoria y que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas, por los plenos de circuito y por los tribunales colegiados de circuito. Función de la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene una función reguladora, consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación. Y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que interpreta. Órganos facultados para integrar jurisprudencia. Los órganos facultados para integrar la jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o en salas, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Integración de la jurisprudencia. El artículo 215 de la Ley de Amparo establece que la jurisprudencia se integra por reiteración de criterios, contradicción de tesis y por sustitución. Jurisprudencia por reiteración. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas o por los tribunales colegiados de circuito, al sustentarse un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en distintas sesiones, siempre que exista la siguiente mayoría de votación. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno de cuanto menos 8 votos, o en salas mínimo de 4. Tratándose de los tribunales colegiados de circuito, la votación debe ser unánime. Jurisprudencia por contradicción. Se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre autoridades del mismo nivel jerárquico sobre un mismo punto de derecho. Se denuncia la contradicción ante el superior de las autoridades que emitieron dichos criterios. Al resolver una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o bien declararla inexistente o sin materia. ¿Y quién resuelve la contradicción? Inciso A. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar criterios sostenidos entre las salas. ¿Quién denuncia la contradicción ante el Pleno? Puede ser los ministros, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron. Inciso B. El Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando deban dilucidarse, punto número 1, tesis contradictorias entre los plenos de circuito de distintos circuitos. Punto número 2. Entre los plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o sus tribunales de diversa especialidad. Y punto número 3. Entre los tribunales colegiados de diferente circuito. ¿Y quién denuncia la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Puede ser los ministros,
los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, los magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los jueces de distrito y las partes en los asuntos que las motivaron. Inciso C. Los plenos de circuito, al dilucidar las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente. ¿Quién denuncia la contradicción ante el pleno de circuito? Puede ser el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los magistrados del Tribunal Unitario de Circuito, los jueces de distrito o las partes de los asuntos que las motivaron. Jurisprudencia por sustitución. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas. Inciso A. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de circuito al que pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. Para que los plenos de circuito sustituyan a jurisprudencia, se requerirá de las 2/3 partes de los magistrados que lo integran. Inciso B. Cualquiera de los plenos de circuito, previa petición de alguno de los magistrados de los tribunales colegiados de su circuito, y con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la sala correspondiente que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que en su caso enviarían los plenos de circuito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la sala correspondiente debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia, se requerirá mayoría de cuanto menos 8 votos en pleno y 4 en sala. Inciso C. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran y solo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que en su caso enviaría a la sala correspondiente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia, se requerirá mayoría de cuanto menos 8 votos. Y cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que lo integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Obligatoriedad. La observancia de la jurisprudencia dependerá del órgano que lo hubiese emitido. En términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas, tratándose de la que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. La jurisprudencia pronunciada por los plenos de circuito será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales
mencionados anteriormente, siempre que pertenezcan al mismo circuito de aquel que los emita, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o salas. Es decir, la obligatoriedad es restringida. Por lo que toca a los tribunales colegiados de circuito, la jurisprudencia proveniente de estos será observada por todos los tribunales referidos precedentemente, cuantos sean integrantes del mismo circuito, excluyendo desde luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los plenos de circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. Es decir, también aquí aplica la obligatoriedad restringida. Y con esto concluimos el tema del día de hoy. Se despide de ustedes el licenciado Francisco Ba. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día.